Somos la Asociación General de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ACC Felipe Peña. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar videos sobre las asesorías de las diferentes materias que imparte la facultad, para así poder reforzar ciertos temas de dificultad y así ayudarte a tener una mejor comprensión. Vaya, gracias Ligia. Vaya, como les he comentado, vamos a ver lo que es la unidad 2, funciones, y estos son los temas que vamos a tomar y aparte de los otros instructores con sus temas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo que es la función polinómica. Vale, ¿qué es una función polinómica? Se puede clasificar como, en verdad, son las que ya conocemos diariamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué forma tienen? Como ven ahí, la forma que esta es que empieza con una constante, y luego van de grado 1, grado 2, grado, ¿verdad? Y la función polinómica se dice que tiene un dominio real, ¿verdad? Y el rango para esta función polinómica va a depender del grado de la función. Y abajo podemos ver unos ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo vemos que es una función de grado 1. De grado 3, el siguiente ejemplo es de grado 0, ¿verdad? Porque no tiene una constante elevada. Y el último es de grado 2. Ahora, la función de grado 0. Esta función también se lo denomina como función constante y se representa de la siguiente forma. F de x es 0, que esta representa todos los reales. Ahora, la gráfica, como vemos ahí, es una función constante, o sea que siempre se va a mantener constante. Y el dominio de esta función van a ser los reales y el rango va a ser la función constante, ¿verdad? Digamos que si, por ejemplo, tenemos una función que es igual a 5, el rango, porque es la función constante. Eso es con respecto a la función polinómica de grado 0. Ahora veamos la función polinómica de grado 1. Que esta también se denomina como función lineal y tiene así a sub 0, que es la constante, más a sub 1, que es la función lineal. Sí, porque está elevado a la 1. El dominio de la función lineal son todos los números reales y el rango también son todos los... veamos un ejemplo, ¿verdad? F de x es igual a 3x más 2. Como se sabe que es una función, ¿está? Pasalo. Resolverlo de la siguiente manera. Sumar que son 2 puntos. En este caso podemos elegir 0 y 1, ¿verdad? Porque no necesitamos de bastantes números, ¿verdad? Solo con 2 puntos podemos deducir lo que es la línea, porque es una función de línea recta, o sea que siempre va a seguir recta. Entonces, con 2 puntos gráficamente notamos lo que es la función, ¿verdad? Y con esto sabemos que el dominio son todos los y el rango los reales, ¿sí? ¿Sí? Más despacio y lo otro está de que se corta. Sí, así que trata de hacerlo un poco más, o sea, más lento y bueno, esperemos que no se siga cortando. Dale. Vale, perdón, entonces si quieren volvamos con la función polinómica de grado 1. La verdad. Vale, entonces la función polinómica es conocida como función lineal, ¿verdad? Y tiene la forma de a sub 0 más a sub 1 por x, ¿verdad? Lo que representa la función lineal. Y un dato importante es que a sub 1 diferente de 0. En este caso tiene que ser 2, 3, 4, pero nunca va a ser 0. Ahora, el dominio de la función lineal son 2.
Y el rango también son todos los números reales, porque eso, la tendencia va a ser siempre a los números reales, o sea, el recorrido van a reales. En el ejemplo, ¿verdad? F de x es igual a 3x más 2 y vemos lo que gráfica. Vale, como les decía, lo mejor es 0 y 1, ¿verdad? Sustituyendo en la ecuación para encontrar los puntos y hacer la tendencia de la línea recta. Los puntos, porque como ya sabemos que es una línea recta, por ende siempre la tendencia va a ser en línea recta. Esta función va a ser todos los reales y el rango todos los reales. Esto es más fácil y sencilla, ¿verdad? Porque solo graficamos lo que su rango y dominio son todos los reales. Vale, ahora de línea recta pendiente de una recta como razón de cambio. Es detallado y confuso, ¿verdad? Un ejemplo. Primero tenemos una bebida gaseosa, ¿verdad? Que ya en este país se supone. Ya. Vale, entonces una bebida gaseosa de 2.5 litros se vende a ¿verdad? Ahora, una tienda vende una unidad de ingreso de 1.30. Si se venden 2 unidades, el ingreso será de 2. Se observa que si incrementamos la cantidad a 2 unidades, el ingreso se va a incrementar de 1.30 a 2.60. Entonces tenemos que presentar la cantidad con la letra Q. De esa forma la vamos a representar. Y el ingreso lo vamos a dar con la letra R. Entonces tenemos variación de las cantidades con la variación del ingreso, ¿verdad? Para saber en la línea recta. Ok, la Q1, que es nuestra cantidad 1, es igual a 2. Y Q2, cantidad número 2, es igual a 2. Representan por la variación de delta. Entonces vamos a la formulita, ¿verdad? Que dice Q es igual a Q2 menos Q1. Entonces 2 menos Q1, que es la cantidad 1, ¿verdad? Hacemos la operación y una variación de 1. De la misma manera con la variación en el ingreso. Entonces, pasala. Entonces, tenemos que encontrar la variación en el ingreso. Entonces, el ingreso número 2 fue de 2.60, menos el ingreso que tuvimos fue de 1.30. Hacemos la operación y tenemos la variación que es conforme al ingreso. Entonces, ahora la variación entre el ingreso y las cantidades que acabamos de obtener. Para eso vemos que la variación en la vendida es de 1, ¿verdad? Y la variación 1.30. Ahora tenemos que plantear la ecuación, ¿verdad? Que sería la variación entre la variación de la cantidad. Sustituyendo, ¿verdad? La variación del ingreso es 1.30 sobre la variación de la cantidad 1. Entonces, al hacer la división, tenemos que la variación 30. ¿Qué pasaría si aumentamos la cantidad ahora de unidades y de ingresos? Lo vamos a ver ahora. Entonces pasamos de una cantidad a 3 unidades, ¿verdad? Y el ingreso va a variar también. De 1.30 pasamos a... Y volvemos a hacer la misma formulita. La variación de la cantidad va a ser igual a la cantidad 2 menos la cantidad 1. Entonces, la cantidad 2 fue de 3 menos la cantidad de 1, que al restarlo nos da 2, ¿verdad? Que esa es la nueva variación en la cantidad. Vamos a ver también con respecto al ingreso. La variación del ingreso 2 menos la variación del ingreso 1. En este caso, el ingreso 2 fue de 3.90, el ingreso 1 fue de 1.30. Entonces hacemos el respectivo resto y nos da 260 con respecto a la variación del ingreso. Pasalo, por favor. Vaya, ahora la variación, tenemos que hacer la formulita, ¿verdad? Con respecto a la variación del ingreso de la cantidad. En esto tomamos los resultados anteriores, ¿verdad?
la variación del ingreso fue de 260 sobre la variación de la cantidad, que fue de 2 unidades. Entonces hacemos la división y volvemos a tener el mismo resultado. Esto nos está diciendo que la línea es la misma variación. Cuando hagamos la recta, la línea va a tener esa tendencia. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos más las cantidades? Pasamos de 3 unidades a 10 unidades. Entonces, variar de 390 pasaremos a 13.2 y volvemos a plantear la misma formulita, ¿verdad? La variación de la cantidad va a ser igual a la cantidad. En este caso, tuvimos de una cantidad 2 de 10 y una cantidad 1 de 3, ¿verdad? Hacemos la respectiva resta y nos da como resultado 7. De igual manera con el ingreso. El ingreso 2 fue de $13 menos el ingreso 1, que fue de 390, que es igual, haciendo la resta, nos da un total de 9,10. Y hacemos la formulita, ¿verdad? Ingreso entre la variación de la cantidad. El ingreso fue de 9,10 y la variación de la cantidad fue de 7. Y eso nos da 1,30. Entonces, esto quiere decir, pasarlo por favor. Que la tasa de cambio con respecto al ingreso siempre se va a mantener. Por eso se llama una tasa de variación de cambio, ¿verdad? Porque siempre se va a mantener. Aunque variemos las cantidades y las unidades, siempre se va a mantener. Y como podemos ver aquí en la grafiquita, ¿verdad? Tenemos las cantidades y el ingreso. En la gráfica, que el ingreso, la variación, cantidades siempre se va a mantener de 1,30, o sea, siempre se va a mantener constante. Pasalo, por favor. Bueno, ahora veamos lo que es la pendiente, ¿verdad? De una recta. Que sea la recta L que pasa por los puntos P1, X1, P2, X2, Y2, ¿verdad? Punto 1 y punto 2. Entonces, para encontrar la pendiente de estos dos puntos, perdón, vamos a utilizar lo que es la forma pendiente. Va a ser igual a la variación de Y con respecto a la variación de Y. Esto va a ser igual a Y2 menos sobre X2 menos X1, que son con respecto a los puntos de lo que es de un ejercicio, se puede decir. Ahora veamos un ejemplo, ¿verdad? Para entender un poco más. De la recta L que pasa por los puntos con coordenadas 2,1 y 4,5. Además, graficar. Les aconsejo que siempre clasificarlos, ¿verdad? Los puntos. Como vemos ahí, P1, que es punto 1, que es 2,1, X1 y Y1, ¿verdad? Para no tener una confusión a la hora de aplicar la fórmula. Y P2 tenemos 4,5, X2, y empezamos a sustituir en la fórmula. Entonces va a ser igual eso es 5,1, X1, que en este caso van a ser 4 menos 2. Operamos, ¿verdad? Nos da 4 medios. Y al finalizar tenemos que la pendiente de la recta es 2. Pásalo. Daniel, si querés volver a la parte de la pendiente porque otra vez estaba escuchando cortado. Voy. Solo en el ejercicio, ¿verdad? O... No, solo la parte del ejercicio. Ahí cuando se te empieza a acabar. Vaya. Entonces vamos al ejemplo. Determinar la pendiente L que pasa por los puntos con coordenadas 2,1 y 4,5. Entonces lo que les decía, ¿verdad? Que primero bueno es clasificarlo, ¿verdad? Punto 1, punto 2, con su respectiva X1, Y1, 2, Y2. Y empezar a pendiente. Entonces tenemos que la pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1, ¿no? En este caso 5 menos 1 y 2 menos.
que sería 4 menos 2, pásalo. Entonces buscamos puntos que nos dieron en el ejercicio, ¿verdad? Y ponemos que la recta tiene como pendiente 2, ¿verdad? Donde se marca L, la pendiente de 2. Toda la línea recta va a ser pendiente 2. Y los dos puntos aquí, puede ver cómo es la gráfica, ¿verdad? Pásalo. Por el momento, hasta acá dudas que tengan. Bueno, entonces vamos a seguir. El lugar geométrico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser un punto en una misma dirección, ¿verdad? Recta es más líneas rectas y además se puede escribir de diferentes formas, ¿verdad? Existen diferentes ecuaciones, que está la ecuación de ecuación punto pendiente, ecuación pendiente intersección, simetría general. Entonces pasa a la otra diapositiva, a las formas de la ecuación. Como les decía, ¿qué quiere decir de la ecuación dos puntos? Que que pasan por la punto pendiente no quiere decir que hay un punto de la recta. También está la pendiente intersección, que es la pendiente y la intersección de la recta, pero con también está la simétrica, que es aquí donde nos dice las intersecciones con respecto al eje Y. Y está la general forma polinómica de la ecuación de la recta, o la ecuación dos puntos. Eso está, ¿verdad? Y vemos la fórmula, ¿verdad? Que es Y menos Y1, la Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Pásalo. El ejemplo, ¿verdad? Escribir la ecuación dos puntos de la recta L, que dos con coordenadas 1,5, y entonces podemos ver que ya nos están dando dos puntos. Entonces usamos la ecuación dos puntos. Yo les digo clasificar siempre, ¿verdad? 1x2 y2 para que no haya una fusión cuando estemos haciendo lo que empezamos a sustituir, ¿verdad? Y1, que corresponde a 5, va a ser igual a Y2, que corresponden a 4, sobre X2 menos X1, que corresponde a 3, multiplicado por X menos X1, a 1. Y ahí tenemos lo que es la ecuación dos puntos ya planteada. ¿Alguna duda con esta ecuación dos puntos? Bueno, pasemos a la otra. Ahora la pendiente. Como podemos ver, fijan, estas ecuaciones llevan un orden. Pasamos de dos puntos y ahora pasa pendiente. Entonces la ecuación de recta se expresa de la siguiente manera. Y menos Y1 va a ser igual a la pendiente X menos X1, donde M la recta Y X1 y X2 es un punto de la recta. Si se fijan, tenemos Y menos 5 y X menos 1, que son puntos de lo que es recta. Entonces, para esto lo único que vamos a hacer para encontrar la ecuación punto pendiente es resolver lo que estamos dividiendo, ¿verdad? Entonces Y menos 5 va a ser igual a 5 sobre 3 menos 1, que es lo que vamos a resolver con esta pendiente.
por x menos 1. Entonces y menos 5 va a ser igual, 4 menos igual a menos 1, sobre 3 menos 1 es igual a 2. Resolviendo eso encontramos lo que es nuestra pendiente multiplicado por x menos 1. Y ahí encontramos un punto pendiente, ¿verdad? Porque nos están dando punto de la recta y nos están dando... Ahora pasemos a pendiente intersección, que eso también lleva el orden, ¿verdad? Entonces se denota de la siguiente manera: y a la pendiente por x más b, donde m va a ser siempre la pendiente y b es el valor donde corta ese con respecto a y, ¿verdad? Entonces veamos el ejemplo. Y menos 5 va a ser igual a menos 1 medio menos 1. Entonces multiplicamos lo que es la pendiente por nuestro factor x menos 1, ¿verdad? Y tenemos el resultado de menos x va a ser menos 1 medio x más, perdón, menos 1 medio menos 1, que es más, ¿verdad? Y tenemos que despejar, ¿verdad? Y menos 5, porque tenemos sola a la variable, ¿verdad? Porque así se denota lo que es la pendiente intersección. Entonces pasamos menos 5 al lado derecho, ¿verdad? Como está negativo lo pasamos positivo. Y sumamos más 1 medio más 5, que nos da más 11 medios. Y ecuación pendiente intersección. Porque conocemos que lo que es la pendiente, que es 1 medio más la intersección en y. Ahora pasamos a la ecuación cíclica o canónica. Entonces esta se da de la siguiente manera. Solo cabe recalcar que aquí en esta ecuación x sobre a va a representar lo que es la intersección en el eje x, y y sobre b va a representar la intersección en el eje y. Pásalo. Veamos un ejemplo. Tomamos la ecuación pendiente intersección que teníamos anteriormente y vamos a pasar a lo que es la ecuación simétrica primero, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es multiplicar el denominador por toda la ecuación. Nuestro denominador es 2, entonces lo multiplicamos por toda la ecuación. Entonces sería 2 por y 2 por menos 1 medio x más 11 medios. Entonces, resolviendo esto, podemos ver que podemos eliminar, bueno, la finalidad de esto es eliminar el denominador, ¿verdad? Entonces, eliminamos el denominador de cada punto ahí y tenemos 2 por menos 1 medio va a ser igual a 1 menos 1x, o solamente se puede anotar como menos x, más 2 por 11 medios, que siempre va a ser 11, ¿verdad? Y de aquí mismo vamos a pasar lo que son las variables, ¿verdad? X pasa al lado izquierdo y se iguala al término independiente, ¿verdad? Que es el segundo paso. Y en este segundo paso podemos llegar también a lo que es la ecuación general, pero se le puede explicar después. Luego de eso, el tercer paso es dividir el valor independiente. En este caso es 11, ¿verdad? Lo dividimos entre toda la ecuación y la finalidad de dividirlo es llegar a 1, ¿verdad? Porque así es la ecuación simétrica. Entonces tenemos que x sobre 11 más 2y sobre 11 va a ser igual a 1. Repartimos lo que es el denominador para las dos variables. Y para finalizar esto, el 2 que está multiplicando y lo pasamos con 11, ¿verdad? Para que sea 11 medios, que es lo que es la intersección en y. Entonces nos queda de esta manera: x sobre 11 más y sobre 11 medios igual a 1, que esta es la ecuación simétrica. Pasa a la ecuación general, ¿verdad? Que es la ecuación general de la línea recta y tiene la siguiente forma: ax más by más c igual a 0.
Y como tomamos el caso de x más 2y igual a 11, que literalmente solo igualamos a 0. Pasamos el término independiente y lo igualamos a 0. Y ahí obtenemos lo que es la ecuación general. Pásalo. Y aquí podemos ver lo que es la gráfica del ejercicio, donde tenemos las coordenadas 1,5 y 3,4. Graficamos los dos puntos y si nos fijamos, ¿verdad?, que en la ecuación simétrica nos decía que x iba a tener una intersección en 11, y efectivamente es así. Si fijamos ahí donde está el eje con respecto a x, vemos que la intersección es en 11. Y respecto a la intersección en y, que nos decía que iba a ser 11 medios, que equivale a 5.5, efectivamente vemos que corta en 5.5 el eje Y. Pásalo, por favor. Ahora veamos lo que es la relación entre rectas y podemos ver el esquema, que pueden ser paralelas y no paralelas o concurrentes, que le dice. Y estas concurrentes pueden ser perpendiculares y no perpendiculares. Paralelas quiere decir que la pendiente de una recta es igual a la pendiente de la otra recta. Y concurrentes nos quiere decir de que no son, pero puede darse el caso que sean perpendiculares y no perpendiculares. Perpendiculares quiere decir de que haya un corte entre las dos rectas y este corte haga un ángulo de 90 grados. Pásalo, por favor. Entonces veamos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos que en la recta 1 tenemos coordenadas de 1,2, 4 y en la recta 2 tenemos las coordenadas de menos 1,0 y 4,5. Entonces, separamos, ¿verdad?, la pendiente de la recta 1, ¿verdad? Tenemos que encontrar la pendiente. Entonces ocupamos lo que es la fórmula de la pendiente, ¿verdad? ¿Y cuál era la pendiente? Va a ser igual a y2 sobre x2 menos x1, ¿verdad? Entonces, para la... tenemos que y2 va a ser 4, y1 que va a ser 2. Todo esto sobre x2 menos x1 son 3 y menos 1. Y damos las operaciones si tenemos que la pendiente va a ser igual a 1 para la línea 1, para la recta 1, perdón. Y para la pendiente 2 hacemos lo mismo, ¿verdad? Sustituimos en la ecuación. Entonces y2 igual a 5 menos 0 sobre 2 menos x1, que sería 4 menos 1, ¿verdad? O como resultado 1, ¿verdad? Entonces M2, nuestra pendiente 2, es igual a 1. Entonces quiere decir que la recta paralela a la recta L2, porque M1 igual a M2. Permítanme. Vale, continuando. ¿Alguna sobre esta parte de acá? Vale, si no pasamos, entonces pasa. Solo una aclaración. Hay docentes, bueno, me ha comentado que hay docentes que sí lo iban a evaluar, pero hay docentes que no lo van a evaluar, por eso se está presentando en el afán de, por lo menos se está dando por si un docente lo va a evaluar, entonces se está dando, pero de ahí vamos a seguir todos los demás temas que faltan, las demás funciones, entonces por eso que se está dando la parte de la línea recta, porque hay unos docentes que no lo van a evaluar, pero hay otros que posiblemente sí, por eso que se ha abarcado. Así que ya vamos a terminar esa parte y vamos a seguir con la parte de las funciones. Así que tranquilos. Solo quería aclarar de... Tranquilos, igual, por lo menos si no han entendido a sus profesores, por lo menos aquí
están sacando las dudas o algo así por el estilo que les había quedado. Vale, entonces sigamos. En la gráfica, ¿verdad? Que efectivamente la recta 1 y la recta 2 son perpendiculares entre sí. Y de esta manera la podemos graficar, ¿verdad? Ahora pasemos a otro ejercicio, ya tiene un poquito más de dificultad, ¿verdad? Dice, sea la recta L1 con ecuación y igual a 3x menos 1, ya nos están dando una ecuación. Determinar la ecuación de la recta L2 que pasa por el punto con coordenada 0,2 y es paralela a la recta L1. Nos está diciendo, ¿verdad?, que nuestras dos pendientes van a estar. Entonces, que dice que es paralela a la recta L1. Ecuación, ¿verdad? Entonces ya te... Entonces, como nos dice que tenemos que encontrar la ecuación recta, pasamos a la solución, ¿verdad? Ocupamos la ecuación punto pendiente y es de la siguiente manera, ¿verdad? Y menos y1, la pendiente por x menos x1. Entonces sustituimos valores. Menos 2, que corresponde al punto 0,2, va a ser igual a la pendiente. Son paralelas, se dice que va a ser la misma de la pendiente de la recta 1 por x menos el punto en x, y empezamos a multiplicar nuestra pendiente por el factor, ¿verdad? Entonces y menos 2 va a ser igual a 3 por x menos 3 por 0. Entonces 3 por x es 3x, menos 3 por 0 es 0, ¿verdad? Y nos queda la ecuación de la recta. Y va a ser igual a 3x menos 2. Esa sería que parte de la recta 2. Pasarlo. Y tenemos lo que son las rectas concurrentes. Estas son diferentes a las paralelas, porque estas no son no pasan por, no son paralelas, ¿verdad? Sino que se intersectan en un punto. Por este caso se les dice que son rectas concurrentes. Entonces, la pendiente de M1 y la pendiente, si son diferentes, Vale, entonces, como les decía, que en la gráfica, en el cuadrito anterior que les mostré, es donde les decía que las rectas concurrentes pueden ser perpendiculares. Se puede determinar, tenemos que multiplicar la pendiente 1 por la pendiente 2, y valor negativo, menos 1, ¿verdad? Tiene que ser 1. Entonces quiere decir que la pendiente es perpendicular. En el caso de menos 1, la pendiente no va a ser perpendicular. Pásalo, por favor. Y veamos el siguiente ejemplo. La L1 que pasa por los puntos de las coordenadas 2,1 y 1, y la recta L2 que pasa por los puntos a menos 2,0 y 0,4. Entonces tenemos que determinar si las rectas L1 y L2 son concurrentes y verificar si son pares, ¿verdad? Entonces, para verificar si son perpendiculares es multiplicar la pendiente de la recta L1 por la recta L2. Y si nos da el resultado de menos 1, entonces quiere decir que son perpendiculares. Pasalo, por favor. Entonces, ¿verdad? Tenemos la recta L1, ¿verdad? Y volvemos a la misma, ¿verdad? Para encontrar la pendiente, utilizamos la fórmula de la pendiente, que va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
sustituimos los valores. En este caso sería y2, que sería menos 1, menos y1, que sería 1, sobre x2 menos x1, dan 3 menos 2. Y eso nos da un resultado de menos 2. Entonces nuestra pendiente de la recta 1 es menos 2. Y acá, con respecto a L2, volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Encontrando la pendiente de 2. Y2 menos y1 sobre 1. En este caso, vemos que la pendiente de la recta 2 y la pendiente de la recta L2 puede decir que las dos pendientes son diferentes. Entonces, si son concurrentes, la comprobamos si son perpendiculares. Para ahí multiplicamos las dos pendientes, que sería menos 2 por 2, que nos da 4. Y esto quiere decir que no es perpendicular porque no es igual a menos 1. Entonces podemos afirmar que son concurrentes, pero no son perpendiculares. Pasarlo. Vamos a ver lo que ustedes querían. La función cuadrado, que se expresa de la o también llamada función cuadrática, que se expresa de la a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado, ¿verdad? El mayor exponente va a ser al cuadrado, ¿verdad? Y el dominio de esta función van a ser todos los reales y el rango va a depender de la función. Por ejemplo, tenemos la función 3 más 2x, x al cuadrado. Graficar su dominio, graficar y rango. Para comenzar, podemos, de una manera un poco fácil, cuadrito, y colocar puntos, ¿verdad? Colocar los puntos en los ejes X y ejes Y, ¿verdad? Y sabemos que la función cuadrática siempre va a ser una parábola. Entonces, y sabemos que el dominio van a ser todos los reales. El rango de la función va a empezar desde su vértice, que en este caso es 2, hasta el infinito positivo, ¿verdad? Porque su tendencia es hacia arriba. ¿Y cómo podemos ver si es hacia arriba o hacia abajo? Vaya, para comenzar tenemos que ver el coeficiente a sub 2, que en este caso es por el que está multiplicando el elemento cuadrático. Entonces, si a sub 2 es mayor a 0, que ésta se abre hacia arriba. Y en cambio, si a sub 2 es menor a 0, quiere decir que ésta se abre hacia abajo. Podemos ver que nuestro elemento cuadrático es 1, ¿verdad? En función. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a sub 2 es a 0 porque es 1. Entonces, quiere decir que se abre hacia arriba. En esta simple formulita, vemos que el vértice va a ser para x menos 1 sobre 2 por a sub 2. Y para y va a ser a sub 0 menos a sub 1 elevado al cuadrado sobre 4 por a sub 2. Entonces determinemos el vértice. Pásalo, por favor. Primero clasificamos a sub 0 es igual a 3, nuestra variable, nuestra término independiente, constante, etc. A 1 es igual a 2, que es nuestro término lineal, y a sub 2, que es nuestro término cuadrático, que tiene coeficiente 1. Entonces empezamos a sustituir. Lo primero, lo que les aconsejaría es que separen, ¿verdad? Entonces, para el término de x, ¿verdad?, tenemos que va a ser menos a sub 1 sobre 2 por a sub 2. Y sustituimos los valores. Entonces, a sub 1, 2 sobre por a sub 2, que es 1. Y esto va a ser igual
resolviendo menos 1. Conforme al punto en X, ahora conforme al punto en Y, igual a sub 0 menos a sub 1 sobre 4 por a sub 2, y esto va a ser igual a sub 3 menos a sub 1, que es 2 elevado al cuadrado, sobre 4 por a sub 2, que corresponde a 1, ¿verdad? Nuestro vértice, ¿verdad? Menos 1,2. Y sabemos que a sub 2 es mayor a... Quiere indicar que abre hacia arriba. Ejemplo, tenemos la función 4 menos 2x al cuadrado. Antes que nada es notar que esta parábola va a ser así, porque nos está diciendo que nuestro elemento, nuestro coeficiente del término cuadrático es negativo, entonces es menor, es decir, que va a abrir hacia abajo. Entonces graficamos la parábola tomando los puntos, ¿verdad? Haciendo la tablita, que el rango son todos los números reales, donde determinamos que el dominio son todos los números reales, y el rango va a empezar finito hasta 4, ¿verdad? Pasarlo, por favor. Entonces, una parábola es única, pero se puede escribir de varias formas. Y en este caso, de escribir la ecuación de la parábola, siguientes nombres: ecuación general y ecuación ordinaria o canónica. Cabe destacar que vamos a tener lo que son las parábolas que abren hacia abajo y hacia arriba, y las parábolas horizontales que abren hacia izquierda. Entonces pongamos atención aquí. La vertical se expresa de la siguiente manera: ax al cuadrado más bx y más d igual a 0, donde ante a, b, c y d son pertenecientes a los números reales. Y aquí es lo importante: el coeficiente del término cuadrático no debe de ser 0, y el coeficiente del término lineal y tampoco debe de ser 0. Son las restricciones que tiene lo que es la ecuación general de la parábola vertical. Entonces, ¿cómo pasamos la ecuación general a la ecuación ordinaria de la parábola? Primer paso, ¿verdad? Los términos que contienen la variable x se dejan en el miembro izquierdo, y los que no se pasan al miembro derecho. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: los términos que corresponden a la variable al miembro izquierdo, que son ax al cuadrado, a los términos que no corresponden a menos cy y menos d. Ahora dividimos toda la ecuación por el coeficiente del término cuadrático, en este caso a, y se simplifica. Esto es conforme a, digamos que tengamos un coeficiente diferente de 1 en el término cuadrático, tenemos que eliminar. Por eso es que se divide el coeficiente del término cuadrático en toda la ecuación. Se debe a eso. Entonces dividimos entre el coeficiente y luego tenemos que completar cuadrados. Y estos se deben de sumar a ambos miembros. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces tomamos el valor de x, en este caso es b sobre a, tenemos que dividir entre 2 y elevarlo al cuadrado, porque estamos complementando cuadrados. Y eso nos va a dar x respuesta, ¿verdad? En este caso b al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y luego de ahí tenemos que completar cuadrados también. Entonces tenemos que sumar el valor que acabamos de obtener, izquierdo como al lado derecho. Por eso nos queda de la siguiente manera: x al cuadrado más b sobre a por x más b al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a
menos CY sobre A menos D sobre A más B al cuadrado sobre 4A al cuadrado. Imagino que es un poquito confuso, ¿verdad? Más que todo porque ahorita lo estamos viendo con letras. Ya lo vamos a ver con un ejercicio que es más diferente y es más comprensible. Entonces, para finalizar, el miembro izquierdo lo vamos a escribir como un cuadrado de un binomio. Y a x más b sobre 2a al cuadrado. Y al derecho se tiene que sacar factor común del coeficiente de y. Y nos queda de la siguiente manera. Es a más b sobre 2a elevado al cuadrado igual a menos ca por y más d sobre a menos b al cuadrado ac. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, hay otra forma de calcular lo que es el vértice, ya se lo puedo explicar. Bueno, ahora veamos el ejercicio, ¿verdad? Dada la siguiente, a encontrar la ecuación ordinaria. Y tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? X al cuadrado menos 6x menos 4y más 1 igual a 0. Primer paso, despejamos la ecuación, dejando la variable x en el miembro izquierdo y lo demás pasa al derecho. Entonces nos queda de la siguiente manera. X al cuadrado menos 6x igual a 4y menos 1. Pósalo, por favor. Vale, ahora el segundo paso. Dividimos ambos miembros por el coeficiente del término cuadrático y se simplifica. En este caso, como vemos que el coeficiente es 1, por lo tanto la ecuación se va a mantener. O sea, cuando el coeficiente que tengamos en el término cuadrático es 1, no hay necesidad de que hagamos este paso. Caso contrario, sea diferente, sí, ¿verdad? Ahora, el tercer paso, complementamos cuadrados. Le sacamos la mitad del nuevo cociente de x y lo elevamos cuadrado. Entonces, nuestro cociente de x es 6 y lo dividimos entre la mitad, que es 2, y lo elevamos al cuadrado y esto nos da como resultado 9. Y a su vez sumamos a los dos lados del miembro. ¿Por qué? Porque tenemos que balancear la ecuación. Entonces x al cuadrado menos 6x más 9 y va a ser igual a 4y menos 1 más 9. Y aquí ya balanceamos lo que es la ecuación. El cuarto paso, operamos los semejantes. En este caso nos quedaría x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 4y más 8, ¿verdad? Términos semejantes, solo menos 1 más 9. Y hacemos la respectiva resta, ¿verdad? Miembro izquierdo, lo cual de x al cuadrado menos 6x más 9 sería x menos 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Al hacer esto no tendría que dar mismo. Y esto va a ser igual. Y tenemos que sacar factor común, ¿verdad? De y, ¿verdad? En este caso, que es 4. Entonces 4 por y más 2, sacando factor común, ¿verdad? Que es 4 entre los dos términos. Y así nos queda representada la ecuación ordinaria. ¿Alguna duda con este procedimiento? Entonces pasamos a ver lo que es el vértice, utilizando la ecuación ordinaria o canónica del ejercicio anterior, ¿verdad? Algo muy importante acá. Vemos la ecuación ordinaria, ¿verdad? Entonces el vértice es h, k. ¿Qué quiere decir esto? Que h va a representar x y k va a representar y. Pero pasa algo curioso, que los valores con los términos se vuelven contrarios. En este caso, si vemos, h es menos 3, pero cuando estamos viendo lo que es el vértice, cambia su signo. Ahora pasa a ser positivo. Y de igual manera k, que representa y.
vemos que el positivo pasa a ser negativo. Entonces el vértice nos queda 3, menos 2. Nunca se le puede olvidar eso, que los signos cambian cuando encontramos el vértice. Pasado, por favor. Entonces, la ecuación ordinaria donde h, k es el vértice y se abre hacia arriba. ¿Qué podemos ver aquí? También con la ecuación ordinaria que encontramos podemos ver hacia donde abre la parábola, si es hacia arriba o hacia abajo. Esto nos lo va a indicar el término en el que se sacó el factor común de y. En este caso, si vemos x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, donde 4p nos dice que es positivo. En este caso, el vértice es hacia arriba. Y veamos la siguiente ecuación ordinaria donde hk, el vértice, se abre hacia abajo. Y vemos que es diferente, ¿verdad? Menos 4p es negativo. Entonces nos está diciendo que el vértice va a ser hacia abajo. El 4p es para representar con respecto a y, ¿verdad? Que se sacó factor. Entonces, si digamos, si el factor que sacaste con y es negativo, te está diciendo que va a abrir hacia abajo. Pero si sacas un factor positivo, te está diciendo que es hacia arriba. Eso es para representar y vos podás ver de si va hacia arriba o hacia abajo lo que es la parábola. No necesariamente tiene que ser 4. Es el factor de y, ¿verdad? Puede ser otro número. Ahora, pasemos al algoritmo para pasar de la ecuación ordinaria a la ecuación general, y esto ya es un poquito más sencilla. Como primer paso se desarrolla el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Del miembro izquierdo y el producto del miembro derecho. Segundo paso, se pasan los términos al miembro izquierdo y se operan los términos semejantes. Utilizamos el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, primer paso, desarrollamos el binomio x menos 3 elevado al cuadrado, que es x al cuadrado menos 6x más 9. Y esto va a ser igual pues la operación del miembro izquierdo, donde tenemos que multiplicar, ¿verdad? 4y más 4 por 2, que sería 4y más 8, ¿verdad? Y como último paso, los términos los pasamos al miembro izquierdo y operamos términos semejantes. En este caso quedaría de la siguiente manera: pasamos 4y y 8, ¿verdad?, al miembro izquierdo, restando y igualamos a 0. Y operamos los términos. En este caso sería más 9 y menos 8, ¿verdad? Entonces quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado menos 6x menos 4y más 1 igual a 0. Y ahí a la ecuación general. Sí, exactamente, así sería. Ahora pasemos a lo que es la parábola vertical. Entonces, aquí hay algo curioso. Si nos fijamos anteriormente, la expresión de la parábola horizontal eran con respecto a x, el término cuadrático lineal, ¿verdad? Pero aquí, como estamos viendo, el término cuadrático corresponde a y. Entonces, esto quiere decir que nuestra expresión va a ser una parábola vertical. Entonces, la ecuación ordinaria donde h, k es el vértice y se abre a la derecha. Y lo podemos ver ahí, ¿verdad? Y aquí en esta, ¿verdad? Donde antes teníamos que este x representaba h, ahora representa k. Y de igual manera, y representa k y x representa h. O sea, lo contrario a la anterior, donde x representaba a k y representaba h. Pasarlo, por favor. Y la otra que es
cuando el vértice se abre a la izquierda, ¿verdad? Cuando el valor del factor positivo va a ser la parábola hacia la derecha. Y en este caso, cuando es negativo, la parábola va a ser hacia la izquierda, como podemos ver ahí. Entonces es lo contrario, ¿verdad? Pasado, por favor, y veamos un ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo con la parábola. Tenemos la función 4y al cuadrado menos 24y menos 8 igual a 0, ¿verdad? Primer paso, ¿verdad? Trasladar los miembros con respecto a la variable y al miembro izquierdo y los demás al miembro derecho. Luego, el siguiente paso es lo que les decía, el coeficiente del término cuadrático, dividirlo entre toda la ecuación, que en este caso es 4. Y así eliminamos el coeficiente del término cuadrático. Ahora tenemos que complementar cuadrados. En este caso tomamos el coeficiente del término y, que es 6, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Y eso nos da como resultado 9. Ahora tenemos que balancear la ecuación, ¿verdad? Entonces, y al cuadrado menos 6y más va a ser igual a 4x menos 17 más 9. Y aquí complementamos la ecuación. Y luego de ahí tenemos que término semejante, ¿verdad? En este caso, cuadrado menos 6y más 9 igual a 4x menos 17 más 9 va a ser 8. Y acá sacamos el t del binomio, que es y menos 3 elevado al cuadrado, y sacamos el miembro derecho, el factor ahora x, que en este caso es 4. Y ahí quedaría lo cuestionaria. Y también los subvértices, ¿verdad? Como les decía, ahora x pasa a ser positivo, ¿verdad? Porque si vemos ahí está negativo, pasa a ser positivo también, ¿verdad? Porque está negativo. Y encontramos lo que es y podemos ver lo que es la gráfica, ¿verdad? Como pudimos notar en la ecuación quedó, ¿verdad? Que era positiva, entonces quiere decir que abre hacia la derecha. La parábola vertical va a ser hacia la derecha. Podemos ver su vértice, ¿verdad? Que es 2,3. Tenemos la parábola y la vamos a llevar a la ecuación general, ¿verdad? Y menos 4 elevado al cuadrado va a ser igual a... Aquí nos está indicando que la parábola va a ser hacia la izquierda, ¿verdad? Operamos lo que es el binomio, nos quedaría 8y más 16 va a ser igual a 2 menos 2 por x, 2 por más 1, y nos quedaría menos 2. Pasamos los elementos al término, al miembro izquierdo, ¿verdad? Todos los términos, y igualamos a 0. Y arreglamos lo que son los términos semejantes. Y llegamos a lo que es la ecuación general. Y el verdad que ya nos estaba dando, que es menos 1,4. Vaya. Volvemos a retomar el ejercicio. La función, ¿verdad? Y menos 4 elevado a igual a menos 2 por x más 1. Entonces, como los pasos anteriores que les había dicho, primero hacemos el, ¿verdad? En este caso, al realizarnos, nos quedaría y al cuadrado menos 8y más 16, ¿verdad? Y esto va a ser igual el factor x más menos 2 por más 1 y nos quedaría menos 2x menos 2. Y ahí pasamos los términos al miembro
izquierdo y igualamos a 0. En este caso nos quedaría y al cuadrado menos 8y más 16 más 2x más 2 igual a 0. Y arreglamos los términos semejantes, ¿verdad? Que serían más 16 y más 2. Lo sumamos y nos da más 18. Entonces sería y al cuadrado menos 8y más 2x más 18 igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación general. Y su respectivo vértice sería, ya nos está dando la fórmula, ¿verdad? Y menos 4, que sería 4 positivo en y en x sería menos 1 porque está positivo, ¿verdad? Y pasamos a la gráfica, ¿verdad? Como podían notar que el valor del factor en x era negativo, entonces quiere decir que la tendencia de la parábola es hacia la izquierda, ¿verdad? Y podemos ver el respectivo vértice, que es menos 1,4. Y hasta acá terminaría lo que es la función polinómica de grado 2. Si tienen preguntas, las podemos resolver ahorita. Solamente, permíteme un ratito, solo voy a dar una retroalimentación de esta parte que uno me estaban preguntando. En la parte de la función polinómica de grado 2, me están preguntando sobre la fórmula del vértice. Ordinaria. O sea, Sí, el vértice, si mi ecuación ordinaria no importa el número, pero el signo tampoco importa. En ese caso, si es negativo, pasa a ser en vértice positivo. Se invierten los signos. Entonces no es necesario hacer esa fórmula. Ahí el compañero lo explicó, de dónde sale esa fórmula, de dónde sale, cómo se calcula. No es necesario hacerlo porque es mucho trabajo y solamente se identifica con la ecuación ordinaria. Entonces, sí, ¿cuáles son los pasos? Exactamente, ¿cuáles son los pasos? Y en pocas palabras, primero se ordena. Se tiene que ordenar desde el mayor hasta el mayor, pues se sepa y se completa el cuadrado. Ahora bien, esa parte del cuadrado es pura álgebra. Entonces, ahí esa parte del álgebra hay que repasar más que todo de completar cuadrado, porque todo, si se fijan en lo último que el compañero explicó, es de álgebra. Términos semejantes, el binomio, todo eso es pura álgebra. Entonces, pero si tienen dudas, pues pueden hacerlas ahorita antes de pasar al siguiente tema. Vaya, si te dan ya, es que te tienen que dar la ecuación ordinaria para pasar a la ecuación general. Entonces, con respecto a eso, sí, la puedes sacar, el vértice, pero te dan la ecuación ordinaria. Entonces, de ahí mismo vos lo identificás. Sí, de igual manera, si te dan la ecuación general, la tenés que pasar a la ecuación ordinaria, que de ahí mismo puedes encontrar el vértice también. Entonces aquí le damos los honores a nuestro amigo Negrito para que empiece con su exposición ahí. Vaya, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Sé que extrañaban escuchar esta bonita voz, pero aquí estamos de regreso. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por estar aquí, por estar, ya llevamos más o menos un poco más de una hora, así que si pueden estirarse, algo por el estilo, porque necesito que... Perdón, por eso me emocioné. Su máxima atención a los temas que vienen a continuación. Son quizás los que tienen un poco más de cuidado, porque son quizás un poco los más complejos, o los que pueden prestar a veces un poco más de dificultad. Sin embargo, sé que con los conocimientos que han estado teniendo, a pesar de las dificultades, pues ustedes pueden hacerlo. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de lo que son las funciones racionales.
A ver, si alguien tiene sus micrófonos disponibles, bueno, antes que nada les voy a pedir de que se escriben en el chat. Ya le avisé a Fer, a Dani y a un compañero más que puedan avisarme, puesto que estoy compartiendo la pantalla y no puedo ver el chat. Otra cosa, si alguien puede hacer sus preguntas directamente por medio del micrófono, también me serviría mucho. Me pueden cortar en el momento, yo no tengo ningún problema. Bueno, comenzamos. Las funciones racionales, en términos sencillos, dice que una función racional de una variable es, una función racional de una variable es una función que puede ser expresada de la forma f de x igual a px sobre q de x. A ver, donde p de x y q de x son polinomios. El dominio racional es los reales menos q de x igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, a ver, en una quiero que alguien me responda si alguien puede activar el micrófono. ¿Es posible dividir entre 0? Sí. Entonces, el detalle de la función racional tenemos que tomar en cuenta en la parte del denominador aquellos números que no hagan 0 en el denominador. Por eso es de que dice que el dominio de la función racional es los reales menos q de x. Q de x me representa toda la función que está indicada en el denominador, es decir, más adelante. A ver, lo que van a ver y lo que tienen que mentalizarse más que todo es en el tema del dominio, que es lo que más que todo les van a estar preguntando. Perdonen mi perro. A ver, entonces, en cuestiones de dominio de las funciones racionales tienen que ver los siguientes aspectos. Hay dos razones principales por las que los dominios pueden estar restringidos. El primero es que no se puede dividir entre 0. Y la segunda es que no puede sacar la raíz cuadrada o par de un número negativo, porque el resultado no sería un número real. Hemos escuchado y desde bachillerato, desde que estábamos en el colegio, instituto o escuela, de que no se pueden sacar raíces cuadradas o pares a números negativos, porque esto no existe. Únicamente se puede realizar a los números, a los números que son positivos. En este caso, si una raíz es impar, por ende, quiere decir de que... Permítanme un momentito. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, los dominios solo pueden restringirse si la función es una función racional y el denominador es 0 para algún valor de x. Y la función es con una función radical con un índice par como una raíz cuadrada, y el radicando puede ser negativo para algún valor de x. Voy a tratar de correr porque la asesoría solo está para 2 horas. Bueno, aquí les muestro ya un ejemplo. Aquí tenemos lo que es ya una función racional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La indicación es que tenemos que encontrar el dominio. En este caso, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, podrán decir ustedes, esta no es una función lineal, y lo primero que tienen que hacer es identificar qué tipo de función es. No es una función, ¿es una función lineal? No. ¿Por qué? Porque a pesar de que el máximo valor que tienen las variables sí es 1, pero está presentado como que fuese en forma de fracción, es decir, con una división. Ahora bien, la forma correcta de cómo calcular el dominio es la siguiente. Tenemos que tomar en cuenta el denominador. El denominador en este caso es x menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el valor exacto donde el valor de x me hace 0 la parte del denominador. Es decir, hacemos una simple sustitución. Tomamos el denominador y lo igualamos a 0. Después tenemos de que x es igual a 2. ¿Qué quiere decir este valor? Si x vale 2, al momento de realizar la operación en el denominador tenemos 2 menos 2 me queda 0, por lo cual no es una función que se pueda realizar. Entonces, ¿cómo quedaría el dominio? El dominio quedaría que son todos los números reales exceptuando el 2. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tomar cualquier número como valor de x y no habría ningún problema. Solamente tendré problemas si tomo el número 2 dentro de esta expresión. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando, el anterior era una ecuación y hasta cierto punto que era una ecuación lineal? Ahora, ecuación cuadrática en el denominador. ¿Qué ahora qué tengo que hacer?
¿Alguna sugerencia? ¿Alguien que esté por ahí, por favor? Bueno, en este caso lo que tengo que hacer es lo siguiente. De igual forma, tengo que tomar el denominador, es decir, la parte de abajo de la función, y la igualo a 0. En este caso no va a quedar tan sencillo como que fuera una función lineal. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como si pueden ver, esto se puede desarrollar de múltiples maneras. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar y tengo que factorizar. Una de las formas más sencillas es hacerlo de la siguiente manera. Un trinomio. Entonces lo que tengo que hacer es sacar raíz cuadrada del primero y ver qué números multiplicados me dan el tercer factor y qué números sumados me dan el segundo factor. En este caso pues, tenemos de que x más 3 por x menos 2. ¿Qué pasa con estos números? Muy sencillo. Estos números se convierten en nuestras raíces. Estas raíces son las que efectivamente hacen 0 a nuestro denominador. Tengo que tomar ambos. ¿Por qué? Porque se puede determinar exactamente cuáles son las raíces o cuáles son los números que me hacen 0 a esta función. En este caso, tomamos cada uno y lo igualamos a 0. X más 3 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. ¿Qué tenemos entonces? X igual a menos 3. ¿Cómo llegué a eso? Sencillo. El x lo tengo que dejar solo y el menos 3 pasa al otro lado. Permítanme. Pasa al otro lado como con un signo negativo. Y de igual forma el otro. X menos 2 igual a 0. Lo tengo que dejar únicamente sola. Es decir, forever alone alive. Y el 2 lo paso al siguiente, al otro lado con signo diferente. ¿Cómo quedaría entonces el dominio? El dominio quedaría entonces que son de esta función, de la función b, que son todos los números reales menos 3, que es el que tengo indicado en esta raíz, y 2. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que como es una función cuadrática, en la parte de alguna expresión cuadrática, tengo dos posibles respuestas o dos posibles números que me convierten en 0 esta expresión, la expresión que parte de abajo. Entonces, ambos tengo que incluirlos como que no son parte del dominio. Hasta aquí se está entendiendo todo. Si hay preguntas, por favor, díganmelas. Recuérdenme, Fer o Dani, por favor, si pueden revisar. O Alex. Sí, me dicen que están entendiendo ahí. Va, chicos, gracias. Vale. Ahora bien, vamos con el siguiente tema. Funciones que contienen la expresión de raíz cuadrada de n por p a la x. Analizaremos funciones cuya regla de correspondencia contiene de forma raíz cuadrada de n dentro de una función de p de x, donde p de x es un polinomio. Ahora bien, necesito que tengan en mente dos condiciones que están de su material de estudio, que ahora, si no las han entendido durante toda esta parte de la unidad, espero vamos a entender. La primera es que cuando n no hay restricción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo una raíz cuadrada, ya sea cúbica, cuando tengo una raíz a la quinta, una raíz a la séptima, todo que sea impar dentro de una raíz cuadrada, el dominio, que es lo que estamos estudiando, que es lo que ustedes más que todo les van a estar preguntando, no tiene ningún tipo de restricción. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que sea una raíz impar, el dominio siempre va a ser los reales, los números reales. Ahora bien, la segunda condición es, si raíz cuadrada de n entre una función de p de x aparece en el denominador, la restricción será de que p de x sea igual, y en caso de aparecer en el numerador no hay restricción. Esto quiere decir de que si en el denominador tengo una raíz cuadrada, independientemente el grado, tengo que buscar el valor que me hace 0 a la función que está contenido dentro de la raíz. Y en el caso de que la raíz cuadrada esté en el numerador, no hay ningún tipo de restricción. Vamos a empezar con los ejemplos.
Los que tengan papel y lápiz a la mano, necesito que me ayuden rápidamente. Voy a presentar un par de ejemplos y quisiera de que si tienen alguna idea de cómo poderlo realizar, pues sería excelente. Les voy a ayudar con el primero. Según la teoría, lo que les acabo de explicar, en el en el ejemplo primero, tengo una raíz quinta. Con lo que les acabo de explicar, el dominio de la función, ¿tiene alguna restricción, sí o no? Efectivamente no tiene ningún tipo de restricción porque como vemos es una raíz impar, por lo cual el dominio de esta función van a ser los números reales. Ahora, en el ejercicio B podemos ver de una raíz impar el que tenemos. Ustedes podrán decir, si aplico el mismo principio del anterior, va a ser el dominio van a ser los reales, pero estarían en un error por el siguiente detalle. Si se fijan, la raíz cuadrada se encuentra en la parte del denominador, es decir, en la parte de abajo de si lo podemos decir así, de la fracción o de la función. ¿Qué pasa con este tipo de casos? Tenemos que encontrar el valor en la función que me hace 0 a este polinomio. En este caso, el valor que me hace 0 a este polinomio es 1/4. Entonces, ¿cómo diría el dominio? El dominio perfectamente iría reales menos 1/4. Ese sería el dominio de esta función. Si se fijan, esta función mezcla tanto la función racional con la función de la forma n raíz cuadrada de n por p de x. Y en el caso de que tengo una raíz cuadrada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo, al igual que como hicimos con la función racional, lo que tengo que hacer es sacar las raíces de esta función y automáticamente voy a obtener el dominio de la función. Ahora bien, hay otro caso que les puede suceder. Por ejemplo, si tengo esta expresión, si se fijan, es un polinomio y tengo x cuadrado menos x menos 6 y todo eso está bajo una raíz cuadrada. Tengo que seguir una serie de pasos. Lo primero es, si se fijan en las funciones racionales, yo lo que hacía era que igualaba a 0 para poder determinar cuáles eran mis raíces. En este caso, el primer paso que tengo que realizar es sacar la función, sacar la expresión que está dentro de la raíz cuadrada y en este caso no la igualo a 0, sino que digo, la función, tengo que encontrar los valores que sean mayores o iguales a 0. El paso 2 es factorizar. Si se fijan y son un poco observadores, tengo la misma ecuación que hace un momento les estaba presentando dentro de una función racional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso agrupo en dos términos. El primer término iría con x, ambos términos irían con x, raíz cuadrada del primer término, de ahí encontrar un valor que al multiplicar los dos valores, que al multiplicarlos me den un menos 6 y al sumarlos me den un más 1. Solo ahora eso encuentro las raíces. ¿Cómo se encuentran las raíces? De la misma forma que lo hicimos anteriormente. Tengo el mismo enunciado, tengo el mismo ejercicio. Solamente que hoy la diferencia es de que tengo una raíz cuadrada. Muchos les pueden dar vértigo, les puede dar patatús al ver una raíz cuadrada, pero se resuelve de una manera bien sencilla. Lo que tienen que hacer ustedes es seguir los mismos pasos mecánicos y los van a encontrar. En el caso de esta función, las raíces que tengo son 13. Ambos son los valores que me hacen que son iguales que esa expresión. Ahora bien, sigue, ¿qué es lo que sigue? Porque no puedo poner automáticamente de que el dominio de la función es los reales menos esto, porque tengo una condición, que es la condición que pueden ver ustedes en este sector. Tienen que ser los valores que sean más que 0. Y si estos son valores que tienen 0, vamos a recordar y desempolvar parte de nuestro cerebro al recordar los cuadros de variación. Ese sería el paso 4. Pongo cada uno y empiezo.
en la esquina tengo que poner siempre menos infinito, de siguiente pongo la raíz que tengo en negativo, después pongo la raíz que tengo en positivo y por último luego coloco cada uno de los factores a sustituir. Por ejemplo, aquí puedo sustituir un número que sea menos 4 y lo sustituyo en la x. Menos 4 me da menos 1, entonces coloco el signo que me genera. O de aquí puedo ocupar un número entre menos 3 y qué número sería o qué número tengo. Puedo ocupar el 0, un número positivo, coloco el signo y así sucesivamente con cada. Luego con el siguiente factor, que sería x menos 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? De igual forma, sustituir. Por ejemplo, aquí puedo ocupar el menos 4 menos 2, me da menos 6, entonces tengo un número negativo. Ahora bien, 0 menos 2, siempre me da menos 2. En este caso, que es lo que puedo tomar un valor en esta ecuación, en el segundo factor, y puedo decir 3 menos 2 me da entonces coloco el más. Luego, porque es el resultado de la multiplicación de estos dos, solo empiezo a multiplicar signos. Menos por menos es igual por menos es igual a menos, más por más es igual a más. Y en este caso, a partir del hacemos la interpretación. Los números positivos son los números mayores que 0 y los números negativos tomamos en cuenta que son entonces los números que son menores de 0. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos concluir que el dominio de la función que estábamos anteriormente haciendo es, tomamos en cuenta los números que son los mayores de 0 y tomamos desde el más infinito hasta el menos 3 sin tomarlo en cuenta porque este me hace 0 a la e está en la parte de abajo y unido con la otra parte que me hace positivos o que son los mayores de 0 unido es infinito, recordando que ni 2 ni el 3 se toman en cuenta porque son que me hacen 0 la ecuación. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, continúo. Vamos con un tema que está un poco divertido, aunque a más de alguno le puede presentar alguna dificultad, composición de funciones. Su material de clase dice... José, Hola. mira, tienen una duda aquí, pero la van a escribir, pero todavía no la han escrito. Pues ahí una pregunta para saber cuál es. No puedo ver el chat, pero soy el que estoy presentando pantalla. Díganme. Las raíces, dice ahí Miriam Elisa. ¿Qué pasa con las raíces? ¿Cuál es la duda? Dice entonces cuando las raíces su dominio serían los reales. Es correcto. La correspondencia nos dice de que si tengo una raíz cúbica, esto mientras esté solo, es decir, no forme parte de una función racional o de una función racional, pero está en el número, prácticamente entendemos de que son todo, el dominio son los reales, es decir, no poseen ficción, porque en este caso, pares cumplen, se lo voy a poner en estos términos. Cuando hacemos una multiplicación, un par de factores, por ejemplo, si menos 4 por menos 2, es como que multiplicara menos por más. Si yo multiplico menos 4 por más 2, menos por más, me da menos. En este caso, recordemos que tenemos que tomar muy en cuenta, porque todo eso me afecta lo que está dentro de la raíz cuadrada, o de la raíz independientemente el número al que esté elevado. ¿Punta? No, ya puedes seguir. Bueno, con factores en su material de que este es el concepto de
funciones. Una función g de a en b tal que y es igual a g de x, y luego una función f de b en c tal que y es igual a f g de x. En español, tengo una función en x, bueno, tengo dos funciones, una función puede ser una función f de x y una función g de x. ¿Cómo lo vamos a ver? Que ambas deben que ambas pueden contenerse una a la otra. En español, ¿cómo sería esto? Lo vamos a ver a continuación en el ejercicio. Tengo dos funciones. Tengo f de x representado por 5x más 3 y g de x representado por 2x menos 1. A ustedes les va a aparecer en el material y en la guía de ejercicios este tipo de notación. F, esa O, S0, o G por X es igual a F, G de X. Este símbolo, esta notación me representa que estoy yo componiendo funciones. Aquí estoy diciendo F compuesto por G de X es igual a F, G de X. ¿Qué quiere decir esto? En los valores donde yo tenga X voy a sustituir por la otra función. Entonces, en este tienen que ser muy observadores y tienen que prestar atención a este tipo de detalles. El primero es que para ponérselos en términos sencillos, y eso es la forma en la cual es la letra que va primero, cuál es la letra predominante. Si se fijan en este caso, la letra que va de primero es la F y posteriormente tengo la G. Entonces quiere decir de que la función que está representado por la letra F va a estar compuesta por la función que está denominada por la letra G. ¿Cómo se empieza a hacer esto? Muy sencillo. A la función que tengo originalmente en F, si se fijan, es 5x más 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de poner la x, pongo el valor de la función de g. Entonces, la nueva función que tengo es 5, 2x menos 1 más 3. ¿Qué prosigue luego de esto? Sencillamente puedo empezar a operar. Multiplico lo que está afuera por cada uno de los valores que están adentro. El primer término, 5 multiplicado por 2x me genera 10x. 5 por menos 1, respetando siempre el signo, me queda menos 5. Y este que está afuera, que es el más 3, solamente bajo. Ahora bien, ¿puedo simplificar términos? Sí. ¿O tengo otro valor que acompañe alguna x? No, entonces solamente lo hago con los términos independientes. Signos contrarios se restan y queda el signo del número mayor, que en este caso sería 5. Menos 5 más 3, tengo un resultado de menos 2. Entonces, la respuesta sería, la función f compuesta con g, el resultado es 10x menos 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si querían en el chat, por favor, me avisan. Gracias. Ahora bien, ¿qué pasaría si lo hacemos al contrario? Muy sencillo, hacemos lo mismo, solamente que hoy en vez de sustituir en la función de f, vamos a sustituir en la función de g. ¿Y por qué valor vamos a sustituir? Por el valor que me representa toda la función de f. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. G, 2x menos 1, en vez del x colocamos la función de f, 2 por 5x más 3 menos 1. Sustituimos y luego simplificamos a tal punto que nos quede 10x menos 5. Perdón, 10x más 5. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Puede darse también el caso de que tengan... ¿Hola? Bueno, puede darse también el caso de que les manden a que compongan una función sobre su nueva función, que tienen que hacer lo mismo, solo tienen que sustituir en el valor de x de la función que les están indicando. Y empiezan a desarrollar. De igual forma, puede ser con f o puede ser con g, pero en ambas situaciones, en ambos casos, ustedes lo único que tienen que hacer es sustituir el valor dentro de la función original por el valor de la función con la cual van a componer la función.
Si no hay preguntas hasta aquí, ¿no? Bueno, aquí les traigo otro par de ejemplos. Este nada más con una raíz, con una función que sería cuadrática. Hacen lo mismo, solamente que tienen que recordar y respetar el hecho de que de lo que van a sustituir dentro de la x, de igual forma tiene que ir al cuadrado. Por cuestiones de tiempo, voy a avanzar a la inversa, que aquí sí tengo que tener un poquito más de tiempo. Bueno, la inversa de una función en su material de estudio tienen este ejemplo de un viaje de migración del Salvador a Estados Unidos, y la inversa es de que de este viaje de Estados Unidos se realiza El Salvador. ¿Cómo se hace esto en un ejercicio matemático? Muy sencillo. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en esta función x menos 3 sobre 4, es una función racional, muy bien, pero me piden encontrar la inversa. ¿Qué tengo que hacer? El primer paso es, yo lo que hago de manera personal es, vuelvo a reescribir la ecuación, pero ahora tomando en cuenta de que f de x se puede traducir que y es igual a x menos 3 igual a 4. Si se fijan, es la misma, solamente que cambio la notación. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué cambia la notación? Porque el chiste de hacer la inversa de una función es que las x pasan a ser y y las y pasan a convertirse ahora en x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En esta función, donde tengo a y, coloco x. Donde tengo a x, coloco y. De la siguiente manera. De esta misma manera. Aquí tenía y, ahora coloco x, y aquí tenía x, aquí coloco y. No cambio ningún número, y solamente lo que tengo que dejar sola, o tengo que dejar independiente a la incógnita y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a despejar. Lo primero que hago es este 4 que está dividiendo, lo paso a multiplicar a la x, y me queda 4x es igual a y menos 3. Ahora bien, lo siguiente que tengo que hacer es este menos 3 que tengo acompañando la y, lo paso al siguiente lado y pasa sumando. 4 más 3 es igual a y. Esta se convierte entonces en nuestra inversa. Lo único que hago es sustituir la letra y por la notación de f a la menos 1 por x, que esto me representa la función inversa de x. Ahora bien, ustedes podrán decir, pero ¿cómo sabemos cómo graficar eso? ¿Cómo sabemos que lo hemos hecho de la manera correcta? Lo pueden hacer en base a la graficación. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo van las gráficas. En este caso, la gráfica que ven a su izquierda es la gráfica de la función original, que es una línea recta y que se ve que tiene una cierta inclinación y que pasa por el punto 3,0. Ahora bien, la gráfica que ven a su derecha es la gráfica de la función inversa. Si se fijan, aquí pueden ver la función x menos 3 sobre 4 y la gráfica de 4x menos 3. Si yo interceptara y pusiera en un mismo plano ambas, podrán ver de que una es prácticamente el espejo de la otra. Ahora, este es un poquito más de complicación, pero voy a adelantarme al último ejemplo que tengo, que es precisamente de una raíz, que es una función racional. En este caso, tengo la función original raíz cuadrada de 2x menos 5, tengo que encontrar su función inversa. ¿Qué tengo que hacer? Hago lo mismo. Vuelvo a reescribir la función, ahora nada más sustituyendo f de x con una y vuelvo a hacer lo que les explicaba. En las variables donde tenga y, sustituyo por x, y donde tenga y, donde tenga x, sustituyo por y. Entonces, lo que procede es lo siguiente. Empiezo a operar. Lo primero es, tengo que eliminar esta raíz cuadrada, y la forma de hacerlo es elevando al cuadrado ambos lados de la igual. Entonces tengo x al cuadrado y tengo raíz
2y a la menos 5 elevado al cuadrado. Si yo elevo una raíz cuadrada al cuadrado, automáticamente se me cancela la raíz y únicamente me queda la expresión que tengo dentro de la raíz. Entonces me queda x al cuadrado 2y menos 5 y ahora lo hago que hemos venido realizando. Lo que tengo que hacer es mentalizarme que tengo que dejar únicamente, o sea, forever alone, que nadie la acompañe a la y. No tiene que estar ni con ningún coeficiente, ni con algún número que la sume, que mucho menos que la divida. Entonces, lo primero que hago es deshacerme de este menos 5. ¿Qué es lo que hago? Este menos al otro lado lo paso a sumar, me quede al cuadrado más 5 igual a 2y. Luego, este 2 que se está multiplicando a la y lo paso a dividir a toda la expresión y me queda x al cuadrado más 5 sobre 2 igual a y. Lo pueden expresar de esta forma o lo pueden separar, es decir, x al cuadrado sobre 2 más 5 medios igual a y. Y de ahí solo vuelven a reescribir en la notación que les está solicitando, que es f a la menos 1, que esta es la forma en cómo se representa una función inversa de x igual a x al cuadrado más 5 medios. Y aquí podemos ver las gráficas. Si se fijan, lo que les mencionaba es prácticamente que sea un espejo. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar, bueno, pero en la primera función, en la función que ven al lado izquierdo, solamente veo una parte de la gráfica. Y es por lo que estábamos hablando de las funciones que tienen la notación de raíz enésima de p a la x. En este caso, recordemos de que una variable impar no existe o no tiene solución. Entonces, lo es únicamente presentar en esta recta que sí tiene solución o que sí tiene lógica en parte de los reales. Por eso es de que únicamente tomáramos en cuenta también los negativos de la dentro cuadrática, perdón, dentro de la función de raíz cuadrada, ya de que también se me forma una línea imaginaria idéntica a esta, solamente de que esta está viendo a la derecha y esta está hacia abajo, arriba, perdón. ¿Dudas hasta aquí? Si alguien puede revisar el chat, ¿alguien ha escrito algo, por favor? Preguntan de que cómo se grafica. De la misma manera como que estuvieran graficando una función. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una función de es la forma en la que lo tengo que graficar, lo primero que tengo primero sacar el término exactamente donde se me hace 0. Ya sé que en ese punto es donde no tiene sentido alguno la raíz. Además, en este caso, si se fijan, es lo que tengo dentro de la función es un 2. Esto automáticamente me indica y me recuerda es una función de grado 2, es una función cuadrática. La forma de la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola. Entonces lo único que hago es hacer el cuadro, darle valores a x para luego determinar valores en y y voy trasladando esos valores que he obtenido. En este caso de la gráfica de la raíz, normalmente no creo que se los pidan, aunque si se los piden ustedes únicamente lo que pueden hacer es dar valores a la x y empezar a graficar automáticamente, recordando de que tienen que tienen que empezar a partir del 0, porque no, como les repito y les recalco en esto, las raíces cuadradas de números negativos no existen. ¿Alguna otra duda? No, men, creo que ya no hay dudas. Bueno, va a hacer. Vaya, buenas tardes. Vamos a función valor absoluto y función seccionada. ¿Cuál es la diferencia? Vaya, eso es muy importante destacar que
del absoluto. ¿Cuál es la diferencia? Una función seccionada siempre vamos a identificar que tiene funciones, diferentes tipos de funciones. Y un valor absoluto está con una función, pero que tiene como dos barritas, y esa función va a derivar a un positivo y a un número negativo o una función negativa. Entonces, bueno, vamos a ejemplos para ver la diferencia. A veces la parte del valor absoluto y la función seccionada tiende a tener ciertas confusiones, y es porque cómo se grafica o cómo sacó el dominio, cuándo sacó el rango. Ahí va a depender bastante el tipo va a depender bastante lo de la función y cómo, por ejemplo, una seccionada, fíjense en el ejemplo que está bajito, de la parte donde dice función seccionada, son varias funciones, pero ¿qué pasa? Aquí hay ciertas restricciones. Entonces, estas restricciones me va a servir para poder identificar cuál va a ser mi dominio y cuál va a ser mi rango. Claro, para graficarlo yo tengo que poner valores, pero tengo que respetar esas restricciones. Entonces, ejemplo, dale. Vaya, tenemos ese primer ejemplo. Primero, tengo tres funciones. El primero, 1 más x, un lineal, cuadrática y una constante. Fijándose muy bien que aquí hay cuáles son las restricciones, que yo tengo que ese gráfico, por ejemplo, 1 más x, la restricción me está diciendo que de menos 5 a menos 2, pero menos 2 va a ir abierto. Entonces, pues yo tengo que hacer una tablita. Esa tabla, cuando ustedes preguntan cómo se grafica una función, siempre se va a graficar poniendo tablas, ponerle. Vaya, por ejemplo, si es una función lineal, se va a graficar con 2 puntos. Pero en este caso, ¿cuáles son los puntos que me está dando? Desde menos 5 a menos 2. Entonces yo puedo ocupar todos esos para poder graficar. Ya hay una restricción, no puedo poner ni menos 6, ni puedo poner ni menos y en esa restricción. En el otro me está diciendo menos 2 a 1, todo va cerrado. Y después está diciendo que menos 2, son desde 1 hasta más infinito. El 1 nos toma, pero ya sabemos que son desde 1 hasta, he puesto solamente del 1 hasta el 3. Vaya, pero como si se fijan, es una constante. O sea, ustedes los valores que ustedes vayan poniéndoles siempre va a ser, X va a cambiar, va a variar, pero la Y va a ser siempre menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, porque es una constante. Entonces, vaya, ya teniendo la tabla, comenzamos a ubicar en el gráfico. Bueno, ahí hay un gráfico medio raro, ¿va? Pero se entiende que se tienen que poner los puntos. Entonces el gráfico quedaría de esa forma. Ahora bien, hay que respetar, varios me pueden preguntar, ¿y por qué se pone el negativo? ¿Por qué se pone el menos 2 si no se toma? No se va a tomar, por eso va abierto, pero siempre se tiene que destacar, siempre se va a poner en la gráfica, pero va abierto, es un circulito. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Ahora bien, el dominio. Pues el dominio lo vamos a identificar. ¿Cuáles son las X? Menos 5. El dominio va a ser desde menos 5 hasta más infinito. O sea, todo es como una sumatoria. Desde el primero hasta el mayor. Y el rango va a ser, bueno, fijándonos en el gráfico, va a ser el rango va a ser desde el valor desde menos 4 hasta 1. No, perdón, desde menos 5. Dale. Vaya, en esta parte tenemos absoluto. Vaya, en esta parte de valor absoluto hay que tener en cuenta, hay que tener bastante cuidado, porque este valor absoluto va a tener valores positivos y negativos. Lo negativo, que es menos 2, ese menos 2 no se va a tomar en cuenta, está aparte, está cerrado. Entonces,
voy a comenzar desde x menos 2, y este valor absoluto lo voy a ocupar para poder ocupar mi restricción. ¿Cuál es mi restricción? X mayor que 0 y x menos 2 ahí es menor que 0. Vale, la definición de un valor absoluto es: son los mayores los positivos y son los menores son los... Se va a resolver de forma algebraica todo y va a tener una ecuación como la que está al final, ya distribuido, y comenzó a graficar. Hago las tablitas correspondientes y mi gráfica tiene que quedar como de esa forma. De esa forma estoy diciendo que es un valor absoluto, porque se destaca de un valor positivo y un valor negativo siguiendo las restricciones. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vaya, por cuestión de tiempo sigamos. Vaya, vamos con la parte de las funciones exponenciales. En las funciones exponenciales, vaya, así da un resumen de la seccionada y la función valor absoluto. Las seccionadas son funciones, varias funciones, y un valor absoluto es solamente una función elevada, está separado por unas barreras. Entonces, eso es. ¿Y cómo lo voy a separar? Pues el valor absoluto lo separo con positivos, negativos, y la seccionada era varias funciones. Vaya, con la parte de las funciones exponenciales tenemos unas reglas. Estas son las reglas de los exponentes. Las reglas de los exponentes, tenemos unas ciertas reglas que se van a estar utilizando, pero la función exponencial y la logarítmica son prácticamente es como la inversa. Entonces, la exponencial, la inversa de la logarítmica, y la logarítmica va a ser la inversa de la exponencial. Entonces, hay que tener bastante cuidado a la hora de graficar. ¿Cómo se va a graficar? Poniéndole valores también a la exponencial, y aquí a la par tenemos unas ciertas leyes de los exponentes. Estas leyes hay que saberlas utilizar, porque lo que vamos a usar cuando vamos a tener las funciones exponenciales para poder usar esas propiedades. Cuando hablamos de una ecuación, pues yo voy a mezclar logaritmos con exponenciales con logaritmos. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Vaya, en esta parte, si se fijan, el primer ejercicio, tenemos 5 por 5 elevado a la 5x sobre 25. Pues en este caso, yo tengo que comenzar a utilizar la ley de los exponentes. Entonces tenemos 5 elevado a la 5x sobre 5 al cuadrado, todo eso elevado a la x. Aquí, si se fijan, ya podemos usar una ley, una propiedad, que dice que cuando tengo la misma base, tengo que restarle los exponentes. Entonces, ahí comenzamos a usar todas las propiedades. Entonces, aquí, pues lo demás, vaya, aquí tenemos 5 elevado a la 1 por 5 elevado a la 3x es igual a 25. 5 elevado a la 3x más 1. Si están multiplicando, se suman. Todo eso son en la parte de las propiedades. Por eso que las propiedades hay que aprendérselas igual las propiedades de los logaritmos, porque ahí se utiliza bastante la parte de las propiedades y las leyes. Después tenemos 5 elevado a la 3x más 5 más 1 es igual a 5 al cuadrado. Mismas bases se eliminan y me va a quedar solo los exponentes. 3x más 1 es igual a 2, y así es como encontramos mi valor en x. Tenemos el otro ejercicio, que es lo mismo, 2 elevado. Entonces tengo que buscar un valor que ese 512 me lleva a ese 2 para poder eliminarlo, y, o sea, 2 a la 9 va a ser 512. Elimino los 2 y me va a quedar 4x más 3 igual a 9. Pues lo mismo, reduzco términos, todo esto, y me va a quedar al final x igual a 3 medios. Quiero ver. ¿Hay preguntas? No. Ok. Sigamos. Dale, sigue. Vaya, en las funciones logarítmicas ya vamos a hacer un ejercicio de las ecuaciones. Estamos en la parte por forma individual y a comenzar con la parte de las ecuaciones. En esta parte de las funciones logarítmicas tenemos unas ciertas propiedades
propiedades también hay que aprendérselas, pero todas son, vale, por ejemplo, aquí tenemos logaritmo base A de 1, siempre hay que tener cuidado en la parte de los ejercicios que me van a dar ecuaciones logarítmicas, pero un montón, y muy yo tengo que comenzar a ordenarlos para poder dar las propiedades. Ya vamos a hacer 2 ejercicios con respecto a esto, usando las propiedades. Dale. Vaya, tenemos 2 ejercicios. El primer ejercicio me está diciendo 2 logaritmos base 3, 4, más 1/3 logaritmo de r menos 6. Logaritmo base 3, r. Vaya, en esta parte hay que tener a usar las propiedades. Ya sabemos que aquí 3, este 2 lo voy a pasar como exponente a 4. Lo mismo aquí, este paréntesis, 1/3, y después el exponente de 1/2 va a ser r elevada al 1/2. Estas las propiedades. Después de esto, tenemos logaritmo de base 3, 4 al cuadrado, más logaritmo 3 a la 1/3, menos logaritmos elevada a la 1/2. Ahora bien, aquí ya sabemos, como estamos sumando, vamos a multiplicar 4 al cuadrado por r menos 6. Aquí solamente estamos usando todas las propiedades. Ahora bien, ¿cuál es la resta? Es una división, pero le voy a dividir el logaritmo de base 3, r a la 1/2. Ahí pues pueden seguir la lectura conmigo, porque no se vayan a confundir. De ahí lo demás es álgebra, es de comenzar a reducir términos, y al final me va a quedar una expresión así. Es bien raro que me dé un número, a veces me dan expresiones de esa forma, aunque sí, también pueden dar números siempre y cuando, por ejemplo, el de la par. El de la par, usando todo el proceso, paso los logaritmos a un lado, el número a otro lado, y después, como estamos restando, pues vamos a dividir en la misma base. Dividimos, reducimos términos, y al final me queda el logaritmo de 10, base 10, x más 1, es igual a 2. Aquí hay que tener este logaritmo de base 10, x más 1 es igual a 2, voy a pasarlo a forma exponencial. O sea, x al cuadrado es igual a x, y eso me va a dar 100 es igual a, y al final me va a dar 99. Dale. Vaya, y en las ecuaciones tenemos 2 ejercicios también. Bueno, en el primer ejercicio tenemos 2 elevada a la 2x menos 1 es igual a 3 elevada a la x más 2. ¿Cuándo vamos a usar ecuaciones? Cuando no podamos resolverlo de forma exponencial ni de forma logarítmica. Entonces, cuando vamos a usar las ecuaciones, logaritmo por 2 elevada a la 2x menos 1 es igual al logaritmo base 10 de 13 elevada a la x más 2. Y después comenzamos a usar todas las propiedades. Bajamos el 2x menos 1 por logaritmo base 10, 2, es igual a, bajamos también x más 2 por logaritmo base 10, 3. Y todas las propiedades hasta dejar x sola. Y así es como voy a ir resolviendo. Yo puedo meterlo en la calculadora y me va a dar un número, puede dar decimal, puede dar entero, pero normalmente ya teniendo este resultado, ahí ya estamos teniendo la respuesta correcta. Ahora vamos en el ejercicio 2, es lo mismo. Tenemos 2 elevada al cuadrado de x menos 1 sobre 2 elevada a la x menos 2 es igual a 186. No hay una forma de poder encontrar que 2, poderlo hacer base. Entonces voy a usar logaritmos a ambos lados. Entonces aquí prácticamente usamos las mismas propiedades, ponemos logaritmos en ambos lados y comenzamos lo mismo a tratar de despejar la x. Y al final me va a quedar x igual al logaritmo 186 más 4 logaritmos de 2 sobre logaritmo de 2. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues quedamos hasta aquí. Gracias por su atención. Rito. Gracias a todos los que participaron.
Les informo de que para repaso siempre se va a subir la asesoría en el transcurso de la tarde-noche para que la puedan volver a ver y igual pueden compartirla con sus compañeros. Gracias. Y recuerda activar la campanita para ver la notificación de cada nuevo video. Hasta la próxima, amigos. Y si deseas más información o contactarnos, en la descripción de este video te dejaremos los links de nuestras redes sociales.